Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, pues esta canción está patrocinada por Carlos Chan y venimos con Unlucky Morpheus. Y es curioso porque esta canción no es una sino dos, son complementarias por lo que me cuenta Carlos, se llaman Cadáver y Redaback. Y bueno, no sé si termino bien de entender aquí lo que me cuenta porque las dos, como decíamos, se complementa. Uno es un espejo de la primera. Dice que la música de la segunda es la misma que la primera, pero al revés. Y me ha dejado todo loco cuando me ha dicho eso. Así que bueno, Hostia, no, es algo súper interesante y original, ¿no? debe ser complicado eso, ¿no? Sí, sí, dice, definitivamente son unos genios. Así que bueno, tengo mucho interés por ver esto. De hecho, dice que hay una parte en la que canta Fuki, pero no mueve los labios y bueno, que sepamos que eso no es un fallo de imagen, sino que está hecho a propósito. Y bueno, el grupo, pues básicamente está Shiren, que es compositor, arreglista, guitarrista, programación, culturales, coros, Fuki, vocalista principal, Jinja es guitarrista, Jill violinista, Hiroyuki Ogawa es bajista y Fumiya batería. Bueno, pues me ha dejado un poco loco con la explicación. Vamos a ver Sí, cómo es esto, eso. porque desde luego, Carlos, si querías sorprendernos, has conseguido sorprendernos antes de ver ni una sola imagen. Esto Mira, ya es mira, mira, estoy, alucinante. estoy Mira, por pon, solamente ya con el planteamiento inicial. Me has dejado loco, loquísimo. Vamos a ver esto que nos planteas, Carlos. Y bueno, como siempre, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos, amigos, a escuchar Unlucky Morpheus.
Qué original, qué original. Madre Porque, mía. a ver, te voy a explicar un poquito lo que están haciendo. Porque, para empezar, no sé si te has fijado que Fuki estaba como moviéndose al revés. ¿Vale? Las Sí, imágenes iban al revés. Me recordaba esa parte en la que, de Minority Report, en la que iba rebobinando las sí, imágenes para saber lo que sí. había pasado. ¿Vale? Pues algo así, ¿no? Después han vuelto otra vez, digamos, al derecho, porque ya cuando tocaban los instrumentos se veía que realmente estaban tocando lo que aparecía en pantalla, que no era al revés, digamos. Y me ha vuelto loco lo de la partitura, porque la partitura lo que aparece en cada momento en la pantalla es el instrumento que está sonando. Es decir, cuando Fuki estaba cantando, las notas que aparecían en el pentagrama era lo que estaba cantando Fuki. Cuando estaba la violinista, era justo lo que estaba tocando el violinista en ese momento en el pentagrama. Y cuando los guitarristas, pues igual. Cuando han hecho las guitarras doble, por eso habían las dos notas superpuestas de cada uno. Es decir, me ha Ya. vuelto loco. Es súper original. Vamos, es como un karaoke. Sí, como un karaoke a nivel musical, sí, y además es que podía seguir, bueno, los que leáis partituras, Sí, claro, porque yo no, ya te. Pero sí, sí, es bastante original. Y cómo me mola la guitarra roja, esa que sí, me parece un banjo por el tamaño. Parece un banjo moderno, pero hostia, cómo suena, ¿eh? claro, es que, a ver, ten en cuenta de que como solamente al no tener la pala, pues la guitarra parece más pequeñita, Sí, ¿verdad? sí, claro, claro, parece de juguete. Efectivamente, es del estilo de bajo de Fami que no tiene, se le llama headless, ¿no? Como descabezada. Y bueno, incluso por la partitura puedo decirte hasta en qué tonalidad está. Porque la armadura es, mira, no sé si ves aquí la clave del sol con este bemol Sí, aquí, pues eso en principio la armadura es la clave de, bueno, sería la clave de fa o de re menor, fa mayor o re menor. Así que, bueno, pues, pues lo que tú me digas, tío. no, 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 es decir, no, esto es así, sí. La No, no, armadura es solamente con el bemol ahí, con un solo bemol te da dos posibilidades, o fa mayor o re menor. Así que bueno, vamos, pero es súper interesante, de verdad. Yo nunca había visto algo parecido, solamente por la no, originalidad ya me ha merecido la pena ver sí, sí. esto. Aparte de que todos los músicos están tocando estupendamente, las guitarras dobles me han gustado, Fuki está tremenda. Sí. Está atinando en cada sitio y vamos, lo dicho, cada día me gusta más Fuki cantando y todo está muy a conjunto, realmente. Y Y Fumilla le está metiendo una caña a la batería, pero lo sí, que no está escrito. sí, 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 sí. Otro que parece que tiene ahí una ametralladora. Ya ves, tío, ya ves. Bueno, pues vamos a continuar, madre mía. 私はどこへ行くのだろう落ちた視界の旅の果てに未来をもたぬ白き骨は輝き石のシルエットなる生きた証を求めて魂だけを残して現れる奇跡よ
Bueno, aquí hacemos la pausa de la primera canción. De hecho, han hecho otro cambio de tonalidad porque he visto que en la partitura había cambio de armadura, cambio de Sí. clave, y podía ser o clave de do mayor o de la menor. Así que está bien porque han hecho esa variante, ¿no? Perfecto. A mí me ha resultado increíble, de verdad. Además es que es original porque cuando estaba Ostras. con esta luz Sí. iban tocando bien, pero cuando estaban en blanco y negro es cuando estaban ahí al revés. Al porque ha hecho- revés. la batería ha hecho ahí una cosa muy Sí. extraña Bueno, y se ve que están yendo al revés. ostras, otra película en la que iban así al revés era Tenet, ¿no? Sí, 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 efectivamente, que era Sí. de Nolan, ¿no? ¿Era? sí. Sí. Así que bueno, también, pero esta vez en musical, ¿no? Pero, wow, me ha vuelto loco. Oye, genial lo de la partitura. A mí, no sé, y a la gente, a los músicos le gustará porque Le flipará, sí. saben lo que Claro. están haciendo en cada momento, ¿no? Además, se veía, por ejemplo, la voz de Fuki iba mucho en ritmos de negras o de blancas como mucho. Alguna corchea, pero bueno, que era todo muy pausado a ritmos de 2x4, estaba bastante curioso. Bueno, pues nada, la primera parte me ha encantado, así que vamos con la segunda, ¿no? Es decir, porque esto era, Sí, digamos, sí, era pertenece a un todo, ¿no? El 2x1. el parte 2. Perfecto, vamos allá.
Es, si no lo más original que he visto desde hace un montón de tiempo en cuanto a planteamiento musical y visual, porque esto es tela. Me ha vuelto loco, ¿vale? Cuando han puesto el pentagrama, pero corriendo al revés, digo, esto ya no lo puedo leer yo, ¿vale? Yo, yo nunca Pero, me he puesto a leer un pentagrama al revés. pero aparte del pentagrama, cuando ha empezado a ir al revés, Sí, lo que he estado diciendo de que cuando enfocaban iban a su marcha, creo, me ha parecido que ahora era al revés. Cuando era en blanco y negro es cuando iban al ritmo de esa canción. Y cuando estaban iluminados iban haciendo ahí como si estuvieran haciendo el Moonwalker de Michael impresionante, Jackson. impresionante. Es Increíble, ¿eh? decir, darle la vuelta a la composición y volver a tocarla. em, Tocarla al revés. qué original, qué original. Vamos, yo Bueno, no tengo ni puñetera idea de música, pero debe ser complicado. a ver, ¿no? Lo que haces es una, a ver, es una inversión de los compases. Es decir, si lees música se toca igual, lo que pasa que va a sonar raro, ¿no? Em, pero es un quebradero de cabeza. Es decir, esto está hecho muy a conciencia y pensando mucho en cómo lo querías hacer. Incluso a nivel visual, yo creo que el director musical de este vídeo, vamos, es para hacerle una reverencia también porque está muy currado, el planteamiento es súper original. Yo no he visto a nadie que haya hecho algo parecido a esto y mira que en el mundo de la música se ha inventado ya todo, ¿no? Pues mira, nos sigue sorprendiendo Sí, pero hacer una el misma cómo, canción, claro, hacerla entera y luego hacerla al revés en el sí. mismo vídeo, Correcto. yo creo que Corrígeme, no. corrígeme si me equivoco, David, pero el jugar con, es decir, el profesional que digamos que juega con el color en la imagen que sale en pantalla es el etalonaje, ¿no? Creo que se llama el tema de... Pues ahí ya. Esto es tema de fotografía, es decir, que cuando tú decides que a nivel creativo que predominen los tonos azules o los tonos cálidos, ¿vale? Porque se filma todo igual, pero después en postproducción le dan ese toque de color dependiendo de lo que quieran transmitir en Ya. la imagen final. Y Pero eso es impresionante. debe tener un trabajazo de edición. Si es como yo he dicho, claro, imagino que habrán tenido que grabar las dos canciones, uno en Sí, blanco y negro y otro en colores cálidos. O, bueno, en blanco y negro, azules, así. sí, Y luego ir montando las partes para que. sí, 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 esto tiene un trabajazo. Un trabajazo, ¿eh? Sí, incluso también había detallitos como cuando aparece ella y de pronto está todo oscuro, pero la puerta de luz era un ataúd. ¿Te Sí, fijaste? sí, sí. Es decir, tiene muchos detalles y bueno, me ha encantado la canción, pero me ha gustado y me ha Las, impresionado. las Las canciones, canciones. sí, bueno, es que yo las considero un todo, me han impresionado. Me han impresionado porque me ha roto el esquema que, bueno, yo no sabía lo que me iba a encontrar, ¿no? Pero me he quedado flipado. Bien, perfecto. Pues Carlos, lo has logrado. Nos has sorprendido realmente. Muchas gracias a todos por bueno, pues por vuestro cariño, los comentarios y todo lo que nos comentáis. Gracias por Gracias. las felicitaciones que me han ido haciendo, que no paran. Eso es, eso es. Nada, tío, te lo mereces, pues eres un Es tío lo que grande, tiene. es lo que tiene. Es Venga, lo que tiene. pues amigos, dadle a like si os gusta lo que hacemos, suscríbete, campanita para avisarte de las nuevas reacciones y tenéis dos maneras de apoyarnos, ya sabéis, aparte de suscribiros, darle a unirte. Tiene dos niveles. En el primero podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el segundo vais a tener reacciones exclusivas, que este mes van a rondar las 16. Así que se nos va de las manos, Sí, David. sí, ¿Qué? sí, sí, se nos está acumulando mucho además. Eh, eh, y encantados que estamos. Sí, sí, Bien, eso que no lo seguro duden. que nos lo ven, que nos lo pasamos. Bueno, y el Patreon es si, como Carlos, quieres una reacción personalizada y que en poquito tiempo esté,
publicada, pues ya sabes, hay nivel bronce, plata y oro, es decir, para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Toda la información está abajo, en la información de la canción. Bien, más cosas. Si os salta una reacción y hay una publicidad, pues por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias, Kudasai. amigos. Arigato gozaimasu. Bien, pues amigos, nos vemos en la siguiente, ¿vale? Un abrazo. Adiós. Hasta luego.